Ciudadanos, me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo ejecutado en las últimas horas por efectivos de la División de Investigación de Secuestros de la DIRINCRI y el Grupo Terna, en coordinación con el Ministerio Público, que culminó con la desarticulación de una organización criminal dedicada a los secuestros express en Lima Metropolitana, una modalidad delictiva que en los últimos meses ha venido creciendo de manera alarmante en la capital y que consiste en interceptar a las víctimas en la vía pública, retenerlas durante varias horas a punta de pistola y obligarlas a vaciar sus cuentas bancarias en tiempo real mediante retiros en cajeros automáticos, transferencias digitales y entregas de efectivo antes de abandonarlas en algún punto de la ciudad sin dinero, sin teléfono y con el terror de haber creído durante cada minuto de su cautiverio que no iban a salir con vida. Esta intervención no fue una reacción improvista, fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia acumulado a partir de las denuncias de víctimas que describían el mismo método con variaciones menores, el mismo perfil de operación, los mismos puntos de interceptación y el mismo tipo de vehículos utilizados para retener a los secuestrados mientras la banda los llevaba de cajero en cajero extrayendo el máximo posible de cada cuenta. Esa repetición del patrón fue la señal que los investigadores necesitaban para confirmar que no estaban frente a hechos aislados, sino frente a una organización estructurada que había convertido el secuestro express en su método de trabajo habitual, ejecutado con una eficiencia fría y calculada que reflejaba semanas o meses de perfeccionamiento. Para entender lo que se ha desarticulado hoy, es necesario describir con precisión cómo funciona un secuestro express y por qué esta modalidad ha crecido con tanta velocidad en Lima en los últimos años. A diferencia del secuestro extorsivo tradicional que implica mantener a la víctima en cautiverio por días o semanas mientras se negocia un rescate con la familia, el secuestro express es una operación rápida, de baja complejidad logística y de alta rentabilidad inmediata. No requiere una casa de retención permanente, no requiere negociaciones prolongadas, no requiere coordinación con la familia de la víctima y no deja el tiempo suficiente para que la policía pueda rastrear el vehículo y ejecutar un rescate. Es un crimen diseñado para ser invisible durante el tiempo que dura y para generar dinero antes de que ningún sistema de alerta pueda activarse con eficacia. El método de la banda capturada hoy seguía un protocolo bien definido. El primer paso era la selección de la víctima, que no era aleatoria. Los integrantes de la organización realizaban trabajo de reconocimiento en zonas comerciales, cajeros automáticos, estacionamientos de centros comerciales y salidas de restaurantes o locales de negocios en distritos de ingresos medios y altos de Lima, identificando a personas que mostraban señales de tener dinero disponible, uso de tarjetas de crédito visibles, vehículos de gama media alta, vestimenta que sugería capacidad económica o comportamiento que indicaba que acababan de realizar una transacción significativa. Esa labor de reconocimiento podía durar horas o días antes de que la organización decidiera cuándo y cómo actuar sobre un objetivo específico. El segundo paso era la interceptación, que generalmente ocurría en momentos de baja vigilancia, cuando la víctima llegaba sola a su vehículo en un estacionamiento, cuando caminaba hacia su casa en una zona de tráfico peatonal reducido a ciertas horas de la noche, o cuando esperaba un servicio de transporte en un punto donde la presencia de extraños no generaba sospecha inmediata. La interceptación era rápida y violenta. 2 o 3 individuos armados rodeaban a la víctima, la amenazaban con armas de fuego visibles y la obligaban a subir al vehículo de la banda en cuestión de segundos. Todo el proceso de captura no duraba más de 1 minuto, insuficiente para que los transeúntes pudieran reaccionar o para que las cámaras de vigilancia captaran más que imágenes parciales de los movimientos. Una vez dentro del vehículo, comenzaba la fase central del secuestro express, el vaciado de cuentas.
Los integrantes de la banda le exigían a la víctima que entregara su teléfono celular, sus tarjetas bancarias y sus claves de acceso. Con esa información podían actuar en dos frentes simultáneos, mientras algunos integrantes llevaban físicamente a la víctima a cajeros automáticos para realizar retiros bajo coacción directa. Otros podían operar de manera remota, realizando transferencias desde las aplicaciones bancarias del teléfono de la víctima hacia cuentas de terceros controladas por la organización. Esa operación, en paralelo, maximizaba el monto extraído en el tiempo disponible, reduciendo el riesgo de que los sistemas antifraude de los bancos detectaran la actividad inusual y bloquearan las transacciones antes de que la banda completara el vaciado. Los bancos en el Perú tienen protocolos de detección de transacciones inusuales que pueden activar bloqueos automáticos cuando se detectan múltiples retiros en cajeros distintos en un lapso corto, o cuando se registran transferencias hacia cuentas nuevas por montos elevados desde una misma cuenta en un periodo de tiempo reducido. Esos protocolos son una barrera real que las organizaciones de secuestro express han tenido que aprender a maniobrar, distribuyendo los retiros en cajeros de distintas entidades bancarias, manteniendo cada operación por debajo de los umbrales que activan las alertas automáticas y usando tarjetas de distintas cuentas de la misma víctima para maximizar el total extraído sin activar los mecanismos de bloqueo de ninguna cuenta en particular. La evidencia incautada durante el operativo, que incluye tarjetas bancarias de múltiples víctimas, registros de transacciones y celulares con el historial de las operaciones realizadas, permite reconstruir con detalle esa metodología y documenta la escala real del daño causado por la organización. Cada tarjeta encontrada en poder de los detenidos es la tarjeta de una víctima que fue retenida, amenazada y despojada de sus ahorros. El número de tarjetas incautadas da una medida directa de cuántas personas pasaron por ese tormento antes de que el operativo de hoy pusiera fin a la actividad de la banda. El análisis de los celulares incautados será la pieza de evidencia más valiosa para la fase de investigación que sigue a las capturas. En esos dispositivos, los peritos esperan encontrar no solo las comunicaciones internas de la organización que describen la planificación de cada secuestro, sino también los registros de las transacciones realizadas desde los teléfonos de las víctimas, las cuentas bancarias hacia las cuales se transfirió el dinero y los contactos de los cómplices que recibieron esas transferencias y que pueden no haber estado presentes en los secuestros, pero que forman parte esencial del sistema financiero de la organización criminal. Sin quienes reciben y mueven el dinero en el otro extremo de la transacción, el método del secuestro express no podría generar las ganancias que lo hacen atractivo para los criminales. Las armas de fuego incautadas confirman lo que las víctimas describieron en sus denuncias. La amenaza bajo la que fueron retenidas no era simulada. Cada pistola encontrada en poder de los detenidos es el instrumento con el que se aterrorizó a una persona indefensa durante las horas que duró su cautiverio, obligándola a cooperar con sus captores para salvar su vida. Ese elemento de violencia real es el que convierte al secuestro express en uno de los delitos de mayor impacto psicológico que puede sufrir una persona, porque las horas en las que la víctima cree que puede morir en cualquier momento generan traumas que persisten mucho más allá de la pérdida económica. Las víctimas de este tipo de crimen necesitan no solo recuperar su dinero, sino acceder a apoyo psicológico especializado para superar el impacto de la experiencia. El perfil de los detenidos incluye personas con antecedentes por delitos violentos previos y, en algunos casos, con historial de detenciones por modalidades similares. Ese historial es coherente con el nivel de eficiencia que mostraba el método de la organización, la precisión con la que ejecutaban los secuestros, la disciplina con la que manejaban a las víctimas y la rapidez con la que completaban el vaciado de cuentas, reflejaban una práctica adquirida a través de múltiples operaciones anteriores.
No es posible alcanzar ese nivel de eficacia criminal sin experiencia previa, y esa experiencia acumulada queda documentada en los registros penales de los implicados y en las denuncias de víctimas anteriores que los investigadores están cruzando con la información obtenida en el operativo de hoy. Entre los aspectos más preocupantes del secuestro express como modalidad delictiva en Lima está su capacidad de adaptación a los cambios en el comportamiento de los potenciales objetivos. En la medida en que más ciudadanos han tomado conciencia del riesgo y han adoptado medidas preventivas como no usar el teléfono en la calle, no realizar operaciones bancarias en cajeros en horas nocturnas o no circular solos por zonas poco iluminadas, las bandas han ajustado sus métodos, atacando en plena luz del día, en zonas comerciales concurridas, usando vehículos de apariencia normal que no generan sospecha y aprovechando momentos de distracción que ocurren incluso en contextos de alta alerta, como los estacionamientos de centros comerciales donde la percepción de seguridad puede ser mayor de lo que la realidad justifica. Esa capacidad de adaptación es la que exige que la respuesta policial sea igualmente dinámica, actualizada y basada en el análisis continuo de los patrones de cada banda activa. El Ministerio Público formulará cargos contra los detenidos por secuestro agravado, extorsión, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. La calificación jurídica precisa dependerá de los elementos que los investigadores logren establecer sobre la duración de cada retención, el número de víctimas involucradas y el monto total sustraído. Pero en todos los casos el marco penal aplicable contempla penas que van desde los 20 hasta los 35 años de privación de libertad cuando el secuestro se comete con violencia, por organización criminal y con resultado de daño psicológico documentado a las víctimas. El Ministerio Público solicitará la máxima sanción disponible dentro del rango aplicable para cada implicado en proporción a su rol dentro de la organización y al daño personal y económico que causaron. La Policía Nacional del Perú insta a todas las personas que hayan sido víctimas de secuestro express en Lima a que denuncien el hecho ante la División de Investigación de Secuestros de la DIRINCRI, aunque hayan decidido no hacerlo en el momento por miedo a represalias o por la creencia de que el proceso judicial no produciría resultados. Con la captura de los implicados de hoy, el escenario ha cambiado. El proceso penal está en marcha, los detenidos están identificados y cada testimonio adicional fortalece la acusación, incrementa el número de víctimas documentadas y puede ser la pieza que determine la diferencia entre una condena menor y la pena máxima que este tipo de crimen merece. Ciudadanos, el secuestro express es un crimen que ocurre en pocos minutos, pero que deja heridas que duran años. La víctima que pasa 3 horas creyendo que puede morir mientras sus captores la obligan a entregar todo lo que tiene, no olvida ese terror en semanas ni en meses. Esa realidad es la que da dimensión humana a cada operativo que la Policía Nacional ejecuta contra estas bandas. Detrás de cada detenido hay una cantidad de personas que no tendrán que vivir esa experiencia y detrás de cada captura hay un mensaje claro a quienes aún operan en libertad pensando que Lima es su territorio sin consecuencias. La Policía Nacional seguirá respondiendo a ese desafío con la misma contundencia, la misma inteligencia y la misma determinación que ha demostrado hoy, hasta que cada rincón de Lima sea un lugar donde los ciudadanos puedan moverse con libertad y sin miedo.